Profesor, compañeras, reciban mi cordial saludo. Mi nombre es Laura Lizeth Rixe Meléndez. Soy del primer ciclo de la Escuela Profesional de Educación Inicial. A continuación les voy a explicar un ejercicio de lógica proposicional, equivalencias lógicas. Bueno, mi enunciado es el siguiente. El idealismo, tanto como el materialismo, son sistemas filosóficos contrapuestos. Equivale a, bueno, para formalizar primero tenemos que encontrar la premisa. Como acá vemos el idealismo, vendría a ser P, tanto como vendría a ser nuestro conector, que es la I. El materialismo vendría a ser nuestra siguiente premisa, que es la Q. Entonces, formalizamos esto. La formalización de nuestro enunciado sería P y Q. Este sería nuestra formalización de nuestro enunciado. Y acá nos da una serie de alternativas para encontrar la clave de este primer enunciado. Bueno, la primera nos dice el idealismo, que vendría a ser P, es un sistema filosófico. Asimismo, como bien sabemos, asimismo es I, o sea, un conector. Y luego viene el materialismo. El materialismo es Q. También es un sistema filosófico. Y de esto nos dice que el idealismo es un sistema filosófico, P. Y también nos dice que el materialismo es un sistema filosófico. Entonces, estos van a ser unidos por la I. Entonces, formalizando sería P, I, Q. Esa sería nuestra formalización. Y como nos podemos dar cuenta, son iguales al de nuestro enunciado. Entonces, esta sí sería parte de nuestra clave. Luego tenemos la siguiente opción, que dice ambos. Ambos nos da a entender como si fuera una I. Y dice el materialismo. El materialismo, si recordamos, es Q. Con el idealismo viene a ser P. Son sistemas filosóficos. ¿Qué quiere decir? Que estas dos premisas van a estar unidas por este conector que es la I. Entonces, formalizando sería Q, I, P. Esta sería nuestra formalización. Pero nos damos cuenta que es diferente a este. Bueno, no diferente, digamos, en el resultado. Puede ser igual, pero aplicando una ley que es la ley de conmutación. Ley de conmutación. Aplicamos la ley de conmutación. ¿Y qué nos dice esta ley? Que podemos cambiar la posición de las premisas sin alterarse nuestro resultado, que sería Q y P va a equivaler, aplicando la ley de conmutación, va a ser igual a o equivalente a P y Q. Y ahí nos podemos dar cuenta que sí es igual a nuestro resultado inicial. Entonces diríamos que la 2 también es parte de nuestra clave. Luego tenemos es falso que. El es falso que es un negador. Y luego nos dicen los dos, el materialismo es Q, a menos que, sabemos que el a menos que es un conector O, el idealismo, que es P, nos dice que no son sistemas filosóficos. O sea, este también es un negador, no son. Entonces vamos a unir Q, primero que es falso que va afuera porque tiene una coma, sería niega todo. Es falso que el materialismo, a menos que O, P, no son sistemas filosóficos. Con el no son niega tanto a Q como a P. Entonces niega Q y niega P. Entonces acá vamos a aplicar la ley de Morgan. Acá va a ir ley de Morgan. ¿Qué nos dice esta ley? Que este negador externo va a afectar a este negador de Q, quedándose solamente Q. Luego afecta a nuestro conector. Ya no sería una O, sino una I.
luego afectaría al negador de P, que ya no sería negación de P, sino solo P. Y nos damos cuenta que ocurre lo mismo que lo de acá. Entonces también vamos a aplicar la ley de conmutación. La ley de conmutación. ¿Qué nos dice esta ley? Que podemos cambiar la posición de nuestras premisas sin que se vea alterada. Entonces Q y P sería equivalente a P y Q. Ahí está nuestra respuesta. Entonces, la 3 también iría. Luego tenemos la cuarta que nos dice, es absurdo que es un negador. Es absurdo que es un negador. El idealismo, que es P, más el materialismo, que es Q, no son sistemas filosóficos contrapuestos. Acá también nos damos cuenta que hay otro negador, que es el no son. Entonces, aplicamos esto. Es absurdo vendría a ser nuestro negador externo de P y Q. Y como tenemos el no son, negaría P y negaría Q. Aplicamos otra vez la ley de Morgan, que nos dice que afecta a este negador, al conector y al siguiente negador. Entonces va a ser equivalente a P, y como acá es I, ya no va a ser I, sino va a ser una O Q. Entonces, nos podemos dar cuenta que esto no va, por el simple hecho de que esto es una O y ya no es una I como acá. Entonces este no va. Luego acá en la quinta opción nos dice, es falso que es negador, sea que no solo el idealismo, también acá tenemos otro negador, que es el sea que, también es otro negador. El idealismo, P, también es una I, el materialismo, Q, son sistemas filosóficos contrapuestos. Entonces, nos damos cuenta que tenemos dos negadores. Es falso que y sea que son negadores externos de idealismo y el materialismo. Entonces, esto va a equivaler a, acá aplicamos la ley de doble negación. Ley doble negación. La ley de doble negación. ¿Qué dice esta ley? Que negador con negador se van a ir. Entonces nos va a quedar P y Q, la cual sí concuerda con nuestra primera respuesta. Entonces la 5 sí va. Entonces nos damos cuenta que es nuestra clave 1, 2, 3 y 5. Entonces la clave correcta sería la B. Eso fue todo, gracias. A ver. Profesor y compañeras, mi nombre es Tiffany Gabriel Rodríguez López, soy de la carrera de Educación Inicial del primer ciclo. En esta ocasión voy a desarrollar el problema 2 de equivalencias lógicas. El problema dice así: la proposición el Sol no es un planeta salvo que sea una supernova. Es lo mismo decir que, o sea, ¿cuál es su equivalencia? ¿Cuál de estas alternativas o cuáles o cuál son su equivalencia? En este caso, la variable P sería el Sol es un planeta, solo que en este caso lo encontramos con un negador interno. Y la variable Q sería el Sol es una supernova. Vamos a empezar identificando P y Q. Por ejemplo, aquí el Sol no es un planeta, sería P, y sea una supernova, sería Q. Un negador interno sería no es, negador interno. Y salvo que sería un conector lógico, que sería O disyuntor débil o incluyente. Ahora vamos a formalizar. Nos quedaría como no P o Q. Esa sería la formalización de la proposición general. Dentro de estas alternativas tendríamos que encontrar uno igual, un equivalente a este. En la proposición 1 nos dice,
Si el Sol no es un planeta, entonces es una supernova. Identificamos de igual forma las variables. El Sol no es un planeta, que sería P. Es una supernova, que sería Q. Y los negadores, negador interno no es. Y también los conectores, que sería sí, entonces sería un implicador. Ahora vamos a formalizar. Sería no P, entonces Q. Aplicamos su equivalente, aplicamos la ley del condicional. Entonces negamos al primero y nos quedaría como P o Q. Esta sería la equivalencia de la formalización de la alternativa 1. Y nos quedaría así. Vamos con la 2. Igual, identificamos las variables, que sería el Sol no sea planeta, que sería P, pero tampoco una supernova, sería Q. Es falso que sería un negador externo. No sea, sería un negador interno. Tampoco, también sería un negador interno. Y ahora los conectores. El conector sería pero, o sea, una I, un conjuntor. Lo formalizamos. Negador externo, no P y no Q. En este caso aplicamos la ley de Morgan. Este de acá cambia este y cambia este. Entonces si aquí está en negativo pasa a ser positivo, sería P. Aquí cambia el conector, en vez de una O sería una I. Y aquí también lo cambio de negativo a positivo. Entonces nos quedaría como P o Q, aplicando la ley de Morgan. Vamos con la 3. Identificamos de nuevo las variables. El Sol no es una supernova, que sería Q. Por eso es un planeta, sería P. Negador interno no es. No hay otro negador. Y los conectores lógicos, dado que por eso sería un implicador. Entonces formalizamos. Sería no Q, entonces P. Ahora aplicamos la ley del condicional. Negamos el primero, entonces nos quedaría como Q o P. Y luego aplicamos y nos quedaría así nada más. En este caso solo aplicamos la ley del condicional y nos quedaría así. Seguimos con la 4. También identificamos el P y el Q. El Sol no es una supernova y no sea planeta sería la Q, y no sea planeta sería la P. Negador interno no es, y aquí hay otro negador interno, no. Y ahora en los conectores sería, ya que es evidente, sería un implicador. Y ahora formalizamos. Sería no Q, entonces no P. Y aquí aplicamos la ley del condicional. Negaríamos solo al primero y nos quedaría como Q o no P.
Y aquí podríamos aplicar la ley de la conmutatividad, es decir, cambiar el orden. Y nos quedaría como no P o Q. Así nos quedaría. En la 5, también de igual forma, encontramos P y encontramos Q. En este caso no hay ningún negador, pero sí hay un conector lógico, que es ¿por qué? Que sería un replicador en este caso. Entonces, formalizamos y nos queda como P, replicador, Q. Y aquí también podemos aplicar la ley del condicional, pero en este caso, en vez de negar el primero, no lo hacemos, sino negamos el segundo. Y ponemos P o no Q. Entonces, nos quedaría así. Tenemos que encontrar uno que sea igual a este. En el primer caso, tendría que ser no P o Q. En el primer caso es P o Q, entonces esta alternativa no es. Aquí en el segundo caso igual, P o Q. Tampoco sería la alternativa. En el tercer caso, de igual forma, me queda Q o P, entonces tampoco sería. En la 4 me aparece no P o Q, entonces es la misma. Quiere decir que el 4 es equivalente a esta proposición. Y en el 5 me aparece P o no Q y no es igual. Entonces la alternativa correcta sería la 4. No P o Q y aquí también no P o Q. Entonces marcamos aquí que la alternativa es solo la A, solo 4. Esta sería la respuesta, que es equivalente a la de la proposición que tenemos aquí. Gracias. Q y no Q o no P. Por ley de condicional quedaría P, ya, con la B. Si soy un buen hijo sería P, entonces sería un implicador, soy responsable sería Q. O sería negador, o sería un conector, no sería un negador, soy buen hijo sería P, entonces vendría a ser un implicador, no una negación, soy responsable sería Q. Entonces quedaría P, entonces Q, o no P, entonces no Q. Su equivalencia sería por condicional. Quedaría P y ya. La alternativa C. Es falso que no, sería doble negación. Soy responsable sería P. Sí y solo sí vendría a ser un implicador. Soy buen hijo vendría a ser Q. Entonces, doble negación para P, implicador Q.
Por ley de conmutabilidad se eliminan los dos y quedaría P de implicador Q. La clave de soy buen hijo sería P. Siempre que sea sería una O. Responsable sería Q. P o Q por ley condicional sería P, entonces no Q. Entonces, como esta no se iguala a esta, la clave, la D no sería. La clave C es igual a la clave, a la proposición, a la equivalencia de la proposición. Entonces ya tendríamos clave. La clave del problema es la C. Gracias. Muy buenos días, querido profesor, compañeros, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Andrea Sheila Quispe Sánchez, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad Educación Inicial y Ciencias de la Comunicación. Estoy llevando el primer ciclo y voy a resolver un ejercicio del tema equivalencias lógicas, por lo cual he considerado la siguiente proporción. La proposición para encontrar su equivalencia. La proposición es: Teresa trabaja en el Santa Rosa, a no ser que trabaje en el CEPUN. Equivale a. En primer lugar, vamos a identificar las proposiciones. La primera proposición es: Teresa trabaja en el Santa Rosa. Vendría a ser la primera proposición P. La segunda proposición: trabaja en el CEPUN. Y esa vendría a ser la segunda proposición Q. Los conectores lógicos que vamos a encontrar, solo hay uno, que sería a no ser que. Vendría a ser un conector lógico incluyente, disyuntor incluyente. La fórmula lógica en esta proposición sería P, disyuntor incluyente Q. Bueno, esta es la fórmula lógica a la cual vamos a encontrar su equivalencia en las siguientes proposiciones. Bueno, esa es la proposición, la cual vamos a ver si tiene equivalencia con la proposición 1. En el que Teresa no trabaje en el Santa Rosa es suficiente para que trabaje en el CEPUN. Llevamos los mismos pasos, identificamos las proporciones. El que Teresa no trabaje en el Santa Rosa viene a ser la primera proposición P. La segunda proposición es que Teresa que trabaje en el CEPUN.
sería la segunda proposición Q. El conector lógico en esta proposición es suficiente para, que viene a ser un implicador. Viene a ser un implicador. Entonces, la fórmula lógica en esta proposición sería, y como la primera proposición está negado, sería entonces menos P es suficiente para, que sería un implicador que trabaje en el C punto, sería Q. Entonces, como vemos que esta es la fórmula lógica, entonces vamos a aplicar una ley del condicional. En la cual, al negarlo a P, para aplicar la ley de condicional, se niega a P y se convierte en un disyuntor. Entonces, negándolo, P se volvería positivo y sería P disyuntor con la primera proposición. Entonces, sí equivale. Bueno, ya encontramos la primera equivalencia. Entonces, vamos con la segunda proposición, que es Teresa trabaja en el CEPUM. O bien en el Santa Rosa. Bueno, esa sería la segunda proposición. Y como llevamos los mismos pasos, identificamos las proposiciones. Teresa trabaja en el CEPUM. Sabemos muy bien que esa es la proposición Q. Esa es la proposición Q. La segunda proposición es Teresa trabaja en el Santa Rosa. Sabemos que esa es la proposición P. Entonces, ya, y encontradas las proposiciones, vamos a encontrar el conector lógico. En este caso es o bien. O bien vendría a ser un disyuntor incluyente, por lo tanto, vamos a seguir con la fórmula lógica. La fórmula lógica en esta proposición sería Q o P. Y ya. Entonces vamos a aplicar la ley de conmutación. Aplicando la ley de conmutación, se van a cambiar de posición las proposiciones, que serían, entonces, aplicando la ley de conmutación sería P o Q. Espera. Aplicando la ley de conmutación, se van a cambiar de posición las proposiciones, que serían, entonces, aplicando la ley de conmutación sería P o Q. Espera. Bueno, viendo que sí equivale a la primera proposición, entonces esta es la respuesta bien.
La tercera proposición sería, si Teresa trabaja en el CEPUN, es obvio que no trabaja en el Santa Rosa. Ya, esa sería la tercera proposición. Encontrando las proposiciones, vamos a ver la primera proposición, que sería Teresa trabaja en el CEPUN. Teresa trabaja en el CEPUN sería la primera proposición, pero la proposición Q. La segunda proposición sería que no trabaja en el Santa Rosa. Esa sería la segunda proposición, que vendría a ser la proposición P. Encontramos los conectores lógicos. En este caso, el conector lógico es si Q es obvio que P. Entonces, si Q es obvio que P, vendría a ser un implicador. Entonces, la fórmula lógica en este caso, se damos cuenta que en la proposición, la segunda proposición de P es que no trabaja en el Santa Rosa. Entonces, P sería una negación. La fórmula lógica en este caso sería Q implicador menos P. Entonces, en esta fórmula lógica vamos a aplicar la ley del implicador. Ley del condicional. Aplicando la ley del condicional, sabemos que se niega a Q y se convierte en un disyuntor. Por lo tanto, sería menos Q o menos P. Aplicando la ley de conmutación, sería menos P o menos Q. Nos damos cuenta que esta fórmula lógica no equivale a la primera. Seguimos con la 4. Bueno, la tercera proposición es falso que Teresa no trabaje en el Santa Rosa. Aunque no trabaje en el CEPUN. Esa es la tercera proposición. Vamos a identificar las proposiciones. Que la primera es, Teresa no trabaja en el Santa Rosa. Vendría a ser la proposición esa vendría a ser la primera proposición P.
segunda proposición sería Teresa no trabaja en el CEPUN. Esa sería la proposición Q. Pero como vemos que está negado, o está un no, sería negado. En la proposición P también nos percatamos que está negado. Teresa no trabaja en Santa Rosa, también sería una negación. Entonces encontramos los conectores lógicos. Es falso que vendría a ser una negación. Y el conector aunque vendría a ser un conjuntor. Ya, entonces la fórmula lógica en esta proposición sería menos por la negación menos P, la proposición, aunque, que sería un conjuntor, y no trabaja en el CEPUN, que sería menos Q. Ya, en esta ocasión vamos a aplicar la ley de Morgan. La ley de Morgan nos dice que la negación va a entrar a las dos proposiciones, al P y al Q. Entonces, aplicando la ley de Morgan, nos daría como resultado menos por menos sería P positivo. La negación al introducirse al conjuntor cambiaría, entonces se convertiría en un disyuntor, que sería un disyuntor. Y como está negado, la negación al menos Q sería Q positivo. Teresa trabaja en el CEPUN. No obstante, no trabaja en el Santa Rosa. Vamos a llevar el mismo procedimiento. Vamos a identificar las proposiciones. Teresa trabaja en el CEPUN. Sería la primera proposición. Vendría a ser la proposición Q. La segunda proposición sería Teresa no trabaja en el Santa Rosa. Esa vendría a ser la proposición P. Vendemos a identificar los conectores lógicos. Aquí el conector lógico sería es falso que.
que vendría a ser una negación. El siguiente conector lógico sería no obstante, que vendría a ser un conjuntor. Ya. Vamos a ver la fórmula lógica en esta proposición. Nos percatamos que también la segunda proposición no trabaja en el Santa Rosa, entonces la proposición P sería negado. La fórmula lógica en este caso sería entonces menos por la negación negado. La fórmula lógica en este caso sería entonces menos por la negación Q, no obstante, que es un conjuntor, no trabaja en el Santa Rosa, vendría a ser menos P. Y cerramos. En este caso también vamos a aplicar la ley de Morgan. Aplicando la ley de Morgan, la negación se entra en las proposiciones dentro de los paréntesis. Entonces sería menos Q. Y sabemos que se cambia al entrar la negación al paréntesis. Esta parte, como está en conjuntor, va a cambiar a disyuntor. Sería menos por menos también, que cambia, que sería menos por menos, da un positivo que sería P. Entonces, ya tenemos aplicada la ley de Morgan, la fórmula lógica sería menos Q, disyuntor incluyente P. También vamos a aplicar la otra fórmula, que es la ley de conmutación. Al aplicar la ley de conmutación nos sale la fórmula lógica P, disyuntor incluyente, menos Q. Ya. Ya haber terminado todo el desarrollo de las proposiciones, vemos las equivalencias. Y entonces la primera equivalencia sería la 1, que sí nos salió, la 2 también, que es equivalente, y la 4. Y la 3 y la 5 no son equivalentes. Por lo tanto, la respuesta en esta proposición dada sería 1, 2 y 4. Bueno, gracias por haber escuchado la resolución de un problema de equivalencias y espero que vean todo hasta el final. Gracias.